capítulo 20. ¿Todos están bien? ¿Están bien, hermanos? Espero que estén bien, en verdad. Ok, bien, hermanos, esta historia es muy interesante en toda la historia de la vida de Abraham. Ok, lo que estamos viendo aquí es otro incidente. Este es el segundo incidente en la vida de Abraham donde él miente sobre Sara, ¿verdad? Diciendo, no es mi esposa, es que mi hermana, ¿ok? Ahora, esta historia, hermanos, nos debe hacer pensar, o nos hace pensar, ¿no se ha preguntado por qué a pesar de cómo somos, Dios nos protege y bendice? Hermanos, ¿será que a veces el trato tan benevolente de Dios nos lleva a pensar que estamos bien con Dios? A veces, hermanos, Dios nos trata tan bien. En lugar de que decimos nosotros que nos caiga un rayo, Dios nos bendice. Y hermanos, esta semana estuve pensando mucho en eso, ¿verdad? Estaba en mi lectura, voy haciendo, no me acuerdo qué vuelta es de la Biblia, pero estaba pensando mucho porque me tocó leer la historia de Sansón y Dalila. ¿Conocen la historia de Sansón y Dalila, verdad? ¿Verdad? Dalila varias veces, hermanos, de veras, esta semana que estuve yo dije, qué tonto es Sansón, ¿verdad? Está metido con una mujer, la mujer le dice, revélame tu fuerza, claramente, ¿verdad? Cada que los filisteos vienen, Sansón sabe, pues esta mujer les está diciendo. Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Y yo no sé si usted de veras, pero esta semana yo estuve pensando, hermanos, cuando llega la última vez que, ¿verdad? Que ya Dalila lo aflige y dice que Sansón le dice, si me cortas el cabello. Hermanos, desde la primera vez Dios lo hubiera podido entregar en manos de los filisteos. No era el cabello. Hermanos, el cabello no tenía nada que ver porque la historia dice, ¿verdad? Que le cortó el cabello y el Espíritu de Dios se había apartado. No era el cabello, ¿verdad? La fuente de la fuerza. Él pensó, y probablemente pensó porque Sansón tenía un voto de nazareato, ¿verdad? Un voto de nazareato donde él tenía que dejarse cortar el cabello. Entonces él pensó, bueno, a lo mejor tiene que ver con esto. Pero no era eso. Entonces, hermano, de veras, yo estoy pensando así como que, ay, qué tonto es este cuate. Pero luego me puse a pensar, hermanos, y toda la vida de Sansón es una historia muy así, ¿verdad? Pero me puse a pensar, aunque Sansón fue así, en el momento de su muerte dice que mató más filisteos que los que mató toda su vida. Y así como Sansón, hermanos, esta historia en el capítulo 2, en el capítulo 20, nos va a enseñar, hermanos, que la fidelidad de Dios no es limitada o no es estorbada por la infidelidad humana. Hermanos, la fidelidad de Dios no es ni limitada ni estorbada por la infidelidad humana. Hermanos, como dije, si usted se acuerda, capítulo 18, viene Dios con, creemos, 2 ángeles para anunciarle que va a tener un hijo en un año, ¿verdad? En el capítulo 18. En el capítulo 19 vemos que Dios libera a Lot por la intercesión de Abraham, ¿verdad? Dios libera a Lot por la intercesión de Abraham. Y entonces, ¿verdad? Capítulo 17 Dios le dice a Abraham, capítulo 18 Dios le dice a Sara. Y entonces, hermanos, yo me imagino, deberían estar en un punto de la fe donde estos hombres, ¿verdad? Ya están bien con Dios. Hermanos, en el capítulo 21 va a nacer Isaac. En el capítulo 21 van a ser Isaac. Dios va a cumplir su promesa después de 25 años. Pero en medio de estos capítulos, ¿qué pasa de nuevo con Abraham? La riega. Bueno, como dijimos, hermanos, la fidelidad de Dios no es limitada o estorbada por la infidelidad humana.
Y tenemos que entender, hermanos, por lo menos dos cosas. La primera, hermanos, los primeros dos versículos. La infidelidad humana es nuestra inclinación constante. Hermanos, la infidelidad humana es nuestra inclinación constante. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó de los anteriores capítulos en que Abraham y Sara tuvieron un encuentro con Dios y le prometió un hijo? Hermanos, probablemente ni un año. Porque se acuerda, Dios le dijo en el tiempo de la vida, 1 año, 9 meses. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó en que Dios escuchó a Abraham para liberar a su sobrino Lot? De nuevo, ni un año. Y esto nuevamente nos recuerda que la fe de ayer, esto es un recordatorio muy importante, hermanos, la fe de ayer nos sirve para hoy. Hermanos, no importa lo que usted vio ayer. No importa, en este sentido, no estoy diciendo que no importa para nada, pero hermanos, lo que usted ya confió en Dios y buscó a Dios fue la fe de ayer. Hoy necesita nueva fe. Necesitamos caminar, hermanos, y algo que nos recuerda a Abraham. Hermanos, Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Y Dios a propósito no escondió sus errores. Hermanos, bien Dios podía esconder sus errores, pero no los escondió para enseñarnos, hermanos, de veras, cómo es este asunto del padre de la fe. Y note aquí, por favor. No sé si cielo, ¿me puedes ayudar a grabar? Se me olvidó. Ya está. Ok. Bien, hermanos, note aquí, versículo 1 y 2. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. En aquel tiempo, hermanos, todavía no era completamente conocido como la tierra de los filisteos, pero Abraham está más o menos en esa tierra. Y mire versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Hermanos, más adelantito el narrativo nos va a decir, ¿por qué Abraham mentía sobre Sara? Porque tenía miedo, ¿verdad? Abraham tenía miedo, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, aquí no nos dice la historia, pero ya han pasado casi 25 años. En el incidente con Faraón, ¿se acuerda que dice que Sara, dice Abraham, oye, ¿sí estás guapa? ¿Se acuerda? Abraham le dice, oye, pues yo no sé cómo estaban las egipcias, ¿verdad? Pero le dice a Abraham, oye, pues ¿sí estás guapa? Es más, y ¿se acuerda? Uno de los generales de Faraón la alabó y dijo, ¿sí está guapa? Ahora, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Tenía miedo y vivía con miedo. No, pues si mi esposa está bien guapa, ¿qué les va a costar que me den en la torre a mí? Oye, mira, vamos a hacer esto. Di que eres mi hermana. Hermanos, y de nuevo, aquí Abraham, ¿qué está pasando aquí con Abraham? Abraham, ahora hermanos, mírenlo, por eso le digo, hermanos, que la infidelidad humana es nuestra inclinación constante. Hermanos, cuando salió con Lot, con sus siervos, ¿no Dios lo protegió? Hermanos, Génesis 14 nos dice que Abraham peleó contra reyes. Hermanos, con ejércitos. Abraham se fue con sus obreros. Yo no sé si puede imaginar eso, ¿verdad? La gente de su trabajo, sus siervos, oigan, pues que hay que rescatar. Ni modo que, pues agarren palos, escobas y... Hermanos, dice la Biblia que él fue con sus siervos y le ganó y Dios le protegió. Hermanos, el Dios que le protegió en guerra, ¿no podía protegerle con su esposa? Claro que sí. Pero hermanos, de nuevo, es nuestra inclinación constante tener miedo. Es nuestra constitución, ¿verdad? Hermanos, no sé si ha pensado en eso. Hay días, hermanos, que tenemos toda la fe, ¿verdad? Como que no, Señor, ahora sí, ¿verdad? Hoy es un buen día. Y luego nos levantamos y el siguiente día parece el más oscuro. Hermanos, eso me pasa a mí, yo no sé usted, ¿verdad? Hay días que estoy, de verdad, Señor, con tanto ánimo. Y hay días como que, ay, no. Que son días oscuros, grises. Y a veces es de un día para otro, hermanos, de un día para otro. ¿Por qué nos pasa así de nuevo? Porque esa es nuestra constante, esa es nuestra inclinación constante. Hermanos, nuestra inclinación constante es a no creer,
a fallar, a varias cosas. Y esto era lo que pasó en la vida de Abraham. Por eso, hermanos, de nuevo, Abraham como el padre de la fe nos enseña que necesitamos fe un día a la vez. Un día a la vez. La fe que usamos ayer ya no nos sirve para hoy. Hoy necesitamos nueva fe. Y hermanos, cuando hablo de nueva fe, hoy necesitamos creer nuevamente en el Señor, creer nuevamente en su palabra. Ahora, de nuevo, aquí está Abraham de nuevo incrédulo. Ahora, dice versículo 2, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La palabra o el verbo tomó es el mismo verbo que se utiliza cuando Faraón, ¿se acuerda? Lo que probablemente está indicando el verbo, aunque a lo mejor hubo un trato más cordial, es que Abimelech tomó por la fuerza a Sara. O sea, no está, aquí no hubo ni trato ni nada. ¿Se acuerda como Egipto? En Egipto, hermanos, cuando vemos el narrativo, lo que hizo fue Faraón se llevó y pues dale algo a su hermano. Y Abraham se llenó de riquezas porque Faraón se había llevado a su esposa. El mismo verbo se utiliza aquí, entonces probablemente pasó lo mismo, ¿verdad? Aunque en un trato más cordial. De nuevo, este hombre se llevó a la fuerza a Sara. Se lleva para ser otra de sus esposas. Ahora, hermanos, de nuevo, Dios no podía haber protegido a Abraham inmediatamente. ¿Por qué no le dio así a un paro cardíaco a Abimelech? ¿Por qué, hermanos, no se ha preguntado por qué de nuevo a veces Dios permite que padecemos injusticias y maldad de la gente? Y este fue el caso también. Porque de nuevo, hermanos, la infidelidad humana, de verdad, nuestra condición humana es nuestra constante. Hermanos, es la constante. La gente nos va a fallar. La gente nos va a tratar mal. Hermanos, a veces tenemos muy buenos ojos de la gente. No, la gente es bien buena. La gente, hermanos, va a cuidar a la gente. No, hermano. No, hermanos. La gente no es así. Y esto, hermanos, en estos primeros dos versículos de nuevo, nada más estos primeros, nos van a enseñar que la infidelidad humana es nuestra inclinación constante. Pero, y aquí está el punto, la fidelidad divina es una promesa constante. Hermanos, Dios ha prometido ser fiel siempre, siempre. Siempre. Y su fidelidad, hermanos, de nuevo, la fidelidad es una promesa constante que, mire aquí lo que hace. ¿Qué hace la fidelidad de Dios? Va a proteger a sus hijos. Mire versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres. Y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho todo esto. Y sigue hablando, hermanos. Hermanos, en estos versículos Dios pronuncia juicio de muerte porque Abimelech ha tomado una mujer casada. El texto dice que no se había llegado a ella. ¿Qué significa esto? En la nueva traducción dice, Abimelech todavía no había dormido con ella. Entonces, hermanos, Dios está protegiendo a sus hijos. Ahora, hermanos, piénselo. ¿Por qué Dios tiene que proteger a sus hijos? Bueno, hermanos, ¿por qué Dios tiene que proteger a sus hijos? ¿Porque sus hijos lo merecen? Ahora, hermanos, aquí pónganse a pensar, ¿qué estaba en juego en este momento, en la historia y en la vida de Abraham? La descendencia. Porque Dios le había dicho a Abraham en un año, Dios le había dicho a Sara en el tiempo de la vida. Hermanos, si Abimelech se llega a acostar con Sara, queda en duda y en peligro de quién va a ser ese hijo. Bueno, eso viene más adelante, pero aquí lo que está en peligro es que la promesa de Dios y qué, el plan de Dios
Y el nombre de Dios, porque fue el nombre de Dios. ¿Se acuerda Sara cuando Sara le dice, ay, sí, de seguro voy a tener un hijo? Y Dios pregunta, ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Hermanos, con lo que está, hermanos, y mire, esto es algo muy hermoso. De nuevo, la fidelidad divina es una promesa constante que protege a sus hijos. ¿Sabe por qué Dios nos protege? Para que se cumplan sus planes. Y porque Dios es fiel a su nombre y a sus promesas. Hermanos, Dios nos protege por amor a Él mismo y por su compromiso con nosotros. Hermanos, Dios sí está comprometido con nosotros. Nosotros somos los que a veces no estamos comprometidos con Él. Y aquí en este caso estaba, ¿verdad?, en peligro. En peligro. Eso. Hermanos, ahora, note aquí. Ahora, Abimelech entendió que Dios estaría dispuesto a defender a Abraham y a cualquiera. Cuando dice Abraham, cuando dice aquí en Reina Valera, matarás también al inocente, esa frase también puede traducirse de otra manera, porque lo que está diciendo Abimelech es, destruirás a una nación, aunque sea inocente. Hermanos, Abimelech entendió, Dios está dispuesto a proteger a Abraham. Dios está dispuesto. Y luego Abimelech se excusa, lo que vemos aquí en los errores de Abraham y Sara, dice, él me dijo, y ella también me dijo, ¿verdad? Y luego dice Abimelech, con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante que los comentaristas dicen. Abimelech, ¿verdad?, se está excusando con Dios de que, ¿verdad?, de que la quiere para su esposa, pero no está diciendo, pues sí, la verdad me equivoqué, pues la agarré a la fuerza, pero, o sea, no está admitiendo completamente que está mal. Él está admitiendo, Señor, yo no sabía que era casada. Eso es lo que él está admitiendo, Señor, yo no sabía que estaba casada. ¿No traía anillo? Señor, yo no sabía que estaba casada. Y es en eso en lo que está. Ahora, hermanos, mire. Esto es muy interesante. Dios, mire aquí por favor. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así que no permití que la, ¿qué? Que la tocases. Hermanos, de nuevo, Dios reconoció y es por eso que Dios lo está deteniendo. Dios lo está protegiendo. Y aquí, hermanos, Dios manda a Abimelech, los siguientes versículos, a devolverla a Abraham. Y Dios le dice a Abimelech, Abraham va a orar por ti. Abraham va a orar por ti. Le dice, Abraham es un profeta y va a orar por ti. Ahora, note aquí, pero por si Abimelech se despierta y dice, fue un sueño, una pesadilla, no va a pasar nada. Mire lo que Dios le dice. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los que, y todos los tuyos. Por si se te ocurre decir, quién sabe. Por si se te ocurre decir, no, estos sueños es que cené pesado, ¿verdad? Por si se te ocurre pensar que estos sueños no son de Dios, si no la devuelves, te vas a morir. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios le llama a Abraham profeta? Esta es la única mención en la Biblia donde a Abraham se le llama profeta. Y de nuevo, a veces nosotros con esa palabra uno podía pensar, no, pues es como los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No necesariamente Abraham está siendo nombrado profeta por todo lo que los profetas. Probablemente, hermanos, Dios le está llamando profeta en el sentido que Dios había dicho en Génesis 18:19. Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice Génesis 18:19 en la Biblia de las Américas, yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla a Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Abraham es un profeta, hermanos, en el sentido que va a comunicar a sus hijos y a su descendencia cómo deben vivir para Dios. O sea, Abraham es el mensajero y el intermediario de Dios
a sus hijos y de Dios probablemente a las demás naciones. Él les va a decir, pero aquí muy específico, a sus hijos. Probablemente en ese sentido de profeta, no otro sentido. Y Dios le dice, Él es profeta, Él va a orar por ti y por favor, pero si no la dejas ir, ¿te vas a qué? Te vas a morir, te vas a morir. Hermanos, de nuevo, la fidelidad de Dios es una constante, es una promesa constante que nos protege. Hermanos, muchas veces Dios nos protege, pero no porque somos lindos o porque aprueba lo que estamos haciendo. Nos protege porque Él es así, por su nombre. Hermana. Aparentemente, había pasado un día. No necesariamente. Fíjese que yo estaba poniendo mucha atención a las notaciones cronológicas. No nos dice. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, hermana, ahí vamos. Ok, ahí vamos. Bien. Sí, sí, hermano Ortega, gracias, por favor. Aquí, de nuevo, entonces la fidelidad de Dios, hermanos, nos protege. Pero no nada más la fidelidad de Dios nos protege, hermanos. La fidelidad de Dios muchas veces nos bendice a pesar de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Hermanos, la fidelidad de Dios nos bendice a pesar de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Mire lo que pasa aquí, por favor. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y mire lo que pasa aquí. Y temieron los hombres en gran manera. No sé si alguien trae la otra Biblia. La Nueva Traducción Viviente dice así: cuando le dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Hermanos, yo no sé si puedo imaginar esa escena, ¿verdad? Abimelech se levanta bien temprano y empieza a decirle los suyos, pudiera referirse a su casa o pudiera referirse a todo su grupo, ¿verdad? Porque él era un rey, entonces a todos los que tenían servicio, entonces no, fíjense que Dios me dijo, casi toco a esa mujer, y Dios me dijo que me iba a morir, y 2 veces me dijo que me iba a morir. Entonces imagínense toda la gente, dice aquí, estaban aterrados. Pues ¿quiénes son estos? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Sara? Que Dios está dispuesto a ¿qué? A protegerlos. Entonces, Abimelech manda a llamar a Abraham, hermanos, y le hace 3 preguntas. Mire, déjeme parafrasear las preguntas. Le hace 3 preguntas. La primera pregunta le dice, ¿qué nos hiciste? ¿Qué nos hiciste? Ahora, esta pregunta, hermanos, se explica lo que acaba de decir la hermana Patty. Al parecer, Dios había hecho algo y había sido evidente en la nación, porque los versículos 17 y 18 dicen, mire por favor, miren lo que dice en versículos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron ¿qué? Hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ok, aquí hermanos, y esto es lo que dice. Cuando yo llegué a versículos 17 y 8, yo traté de pensar, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿en cuánto tiempo tuvo que tenerla Abimelech? ¿Cuánto tiempo pasó de que Abimelech se la quitó a Abraham y estuvo en su posesión? Porque parece verdad que el sueño fue inmediatamente de días, pero no sabemos, no hay ninguna anotación que nos dije, aquí la agarró y al siguiente día está soñando. Ahora, algunos comentaristas dicen, si Abimelech siguió la costumbre de las naciones, agarraban a las mujeres y las preparaban. ¿Se acuerda que fue el caso de quién? Que fue el caso de Esther, ¿verdad? No necesariamente se casaban y se acostaban con ellas inmediatamente. Él como rey tenía un tiempo de ¿qué? De preparación. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Ahora, los comentaristas especulan. Ahora, ¿qué significa que cerró la matriz
de la casa de Abimelec. Algunos sugieren que de manera muy providencial, ¿verdad? Las mujeres dejaron de reglar, como que no tuvieron la regla. Y entonces ellas llegaron a pensar, porque de nuevo, ¿se acuerda? Eso era en los capítulos anteriores. Sara dijo de ella que ya había pasado la costumbre de ¿qué? De las mujeres. Entonces, pero no nos dice el texto. Lo que sí dice el texto es que fue muy evidente lo que les pasó. Y entonces uno puede tener muchas teorías, pero algo pasó en la casa de Abimelec que supieron, algo les pasó. Por eso Abimelec les pregunta, ¿qué nos hiciste? O sea, ¿qué nos hiciste? La segunda pregunta que le hace Abimelec, ¿qué te hice yo para que trajeras sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Eso no se debe hacer. Ahora, nótese que no fue un asunto personal. O sea, no nada más le pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Qué traías contra mí? No, le dice, contra mí y contra mi reino. Hermanos, y yo creo que la respuesta a esto está en que Dios había prometido. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Abraham? Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Génesis 2:3, le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te trate con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hermanos, Dios está cumpliendo lo que le dijo a Abraham. Dios está cumpliendo. No había ningún asunto personal. Abraham no tenía nada contra Abimelec. Hermanos, Abraham está actuando cobardemente. Y por último, Abimelec le pregunta en la tercera pregunta, ¿qué estabas pensando cuando me engañaste? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué estabas pensando cuando me engañaste? Bueno, entonces Abraham contesta, hermanos, y lo que Abraham contesta puede ser verdad para todos nosotros. Abraham dice, yo pensé que la gente no conoce a Dios. Entonces, estoy parafraseando, tengo que actuar como ellos para poder protegerme. Abraham llega a decir, esta gente no conoce a Dios, así es que yo pensé que iban a ver mi esposa guapa y a mí me iban a matar, entonces pues tuve que ¿qué? Tuve que mentir. Y entonces, hermanos, de nuevo, y muchas veces esto también es verdad en nosotros. No, hermano, pues es que así se hacen las cosas. Y uno tiene que mentir. Luego, Abraham le dice, la verdad es que te dije a medias porque sí es mi hermana. Pero no te dije que es también mi esposa. Y dice la verdad a medias. Y luego le dice la tercera cosa, mira, ella y yo hicimos un trato. Porque la verdad soy miedoso. Estoy parafraseando, ¿no? Pero eso es lo que, de verdad, ella hicimos un trato. Yo le dije que todo donde anduviéramos que dijera que era mi hermana porque me van a matar. Ahora, hermanos, los últimos versículos 14. Entonces, mire estos versículos. Entonces, Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham. Y luego dice, y le devolvió a Sara. Hermanos, ¿por qué le dio cosas? ¿Por qué le dio cosas? ¿Por qué no nada más le devolvió a Sara? Ok, acuérdese. Algo tiene esta familia. Su gente estaba aterrada. Hermanos, muy probablemente, y esto es lo que pasa, las naciones en aquel tiempo pensaron que había algo especial, entonces tenían que ofrecer algo para qué, como compensación. Entonces lo que está tratando de hacer Abimelec es compensarlo, porque dijo, no, a lo mejor nada más le devuelvo y no, voy a hacer una ofrenda, voy a hacer una compensación y le está dando, dice, ovejas, vacas, le está dando siervos y siervas, hermano, le está dando personas, más personas, le devuelve a Sara.
Ahora, miren lo que dice aquí. Abimelec le dijo, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien. Hermanos, ¿por qué no se atrevió a correrlo? O sea, imagínense, lo corre y Dios de nuevo se le presenta en un sueño. A ver, ¿qué hiciste? Y le dice, bueno, vive donde tú quieras, ¿está bien? Pero lo último, hermanos, el versículo 16 es un versículo clave. Dice, y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para todos así fue vindicada. Ese versículo, hermanos, en hebreo es un poquito difícil. Déjenme darle mi traducción, ¿verdad? Y no que estoy diciendo que mi traducción es mejor, pero creo que mi traducción le da más al clavo. Mi traducción del versículo 16 es, y a Sara dijo, he aquí he dado 100 monedas de plata para ti. He aquí esto. Reina Valera traduce, aquí tu esposo, ¿sí o no? He aquí dice, he aquí, él, hablando de Abraham, él te es como un velo, pero no está hablando de una persona, está hablando de una cosa. Mira que esto, y uno puede pensar, ¿qué es esto? Las 1000 monedas de plata. Entonces dice, he aquí que esto, las 1000 monedas de plata, serán para ti un velo a los ojos de todos los que están contigo, y con respecto de esto serás justificada de cualquier acusación. Lo que está diciendo el versículo 16 es que Abimelec, hermanos, le está dando 1000 monedas de plata, y esas 1000 monedas de plata van a proteger el nombre de Sara, porque ya sabe cómo es la gente, ¿verdad? Su reputación, porque ya sabe cómo es la gente, ¿no? Ay, si ese hijito de seguro es de Abraham, mírale, se parece a Abimelec. Oye, imagínense, la gente es pensada, ay, ¿por qué su hijo salió morenito? Si ustedes son blanquitos. O al revés, ¿no? ¿Por qué salió blanquito si ustedes son morenitos? ¿Verdad? El mío le dio porque dijo que era profeta. Bueno, ahora, hermanos, aquí viene el detalle. ¿Cuántos son 1000 piezas de plata? Ok, mire aquí. Abraham, más adelante, va a comprar una propiedad para que entierren a Sara por 400 monedas de plata. Hermanos, 400 monedas de plata. Ok. Más adelante en Génesis, José, hermanos, fue vendido por 20 piezas de plata. 20 piezas de plata. Más adelante en Génesis, cuando José ve a Benjamín, le da 300 ciclos o piezas de plata. Hermanos, tener plata no era cosa sencilla. Un comentarista dice, un trabajador babilónico a quien normalmente se le pagaba medio ciclo o media moneda de plata, habría tenido que trabajar 167 años para poder tener 1000 piezas de plata. Hermanos, las 1000 monedas de plata era un chorro de dinero. No es como que Abimelec le está diciendo, a ver, cheques y échale aguacate. No, hermanos. El dinero que le está dando a Abimelec es muchísimo dinero para proteger el nombre de Sara. ¿Por qué? De nuevo, porque también está el nombre de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios nos protege y la fidelidad de Dios nos bendice por el nombre de Dios y por la fama de Dios. Hermanos, ¿usted cree que Dios toma a la ligera que nosotros decimos que somos cristianos?
Cuando nosotros decimos que somos cristianos, adivine de quién va el nombre ahí. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, adivine quién está comprometido con eso. Dios. Hermanos, mire, yo me atrevo a decir, a veces Dios bendice a su pueblo con pastores tontos y necios, no por los pastores tontos y necios, por el nombre de Dios. Hermanos, a veces Dios bendice las iglesias y bendice a las personas, no por las personas que estamos aquí sentados, o parados, perdón, sino por el nombre de Dios. Hermanos, yo creo que muchas veces Dios hace milagros de gente necia, no por la gente necia, por el nombre de Dios. Porque Dios de nuevo está muy en serio. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña este narrativo? Bueno, la infidelidad humana no limita ni estorba la fidelidad divina, pero sí nos hace pensar en algo. Hermanos, nos hace pensar sobre los hábitos pecaminosos. Hermanos, ¿qué pecado puso en riesgo a Sara y su familia? Un pecado que era un hábito en Abraham. Hermanos, ese pecado era un hábito en Abraham. Abraham dijo, yo le dije que cada vez que preguntaran, ¿verdad? Que te dijeran, ¿y tú quién eres? ¿Y tú? Es mi hermano. O sea, la Biblia no nos dice cuántas veces mintieron, por lo menos hay 2, pero probablemente fueron ¿qué? Mucho más veces, porque donde iban, ¿y tú quién eres? Pues es mi hermana en Cristo. Hermanos, y de nuevo, hermanos, eso nos hace pensar, porque adivine quién mintió igual que Abraham. Isaac, igualito. Rebeca, no, es que es mi hermana. Y adivine con quién mintió. Con otro Abimelech de los filisteos. Los comentaristas dudan que es el mismo Abimelech porque tuviera que ser muy longevo. A lo mejor, pero la siguiente vez es otro Abimelech con el que vuelve a mentir Isaac diciendo es mi hermana. Hermanos, de nuevo, esto nos hace pensar a nosotros que podemos poner en riesgo nuestras familias por los hábitos pecaminosos. Hermanos, aquí Abraham no está poniendo en riesgo a Sara por una decisión de que un gran evento, una gran cosa. Eran los hábitos pecaminosos, las cosas sencillas que nos traen problemas todos los días. Hermanos, nuestros malos hábitos de comer, dormir y hacer ejercicio pueden traer problemas a nosotros y a nuestras familias. Hermanos, yo no sé usted, pero yo me siento muy retado de que yo llego de trabajar y yo ya no tengo fuerzas para servir a mis hijos. Y me reta mucho. Hermanos, mis hijos quieren jugar. Mis hijos quieren correr. No sé si ha visto al Gordy. Yo no sé qué trae ese Gordy. Yo no sé de dónde se apaga ese Gordy. Pero aquí está su papá gordo, que a veces ya no tiene fuerzas. Hermanos, y me hace pensar nuestros malos hábitos. O a veces, hermanos, no tenemos buenos hábitos de dormir y adivine cómo amanecemos. Cansados, enojados. No tenemos buenos hábitos. Hermanos, nuestros malos hábitos de entretenimiento. Hermanos, las películas o las series que vemos. Hermanos, las películas y series. Hermanos, a mí me da mucha pena. Mucha pena que a veces mis hijos son los que me llaman la atención de que los maestros, por lo menos los maestros de la escuela, oiga, Caris andaba haciendo eso. Ay, Caris, ¿de dónde? ¿Y de dónde vio eso? Muchas veces viendo una película con su papá, de matando gente. Hermanos, nuestros malos hábitos de entretenimiento. Hermanos, nuestros malos hábitos de dinero, deudas, préstamos, apuestas, no pagar, gastar más de lo que tenemos. Hermanos, esos hábitos. Hermanos, malos hábitos en cuanto a nuestra vida sexual, pornografía. Hermanos, malos hábitos con el tiempo y las prioridades. ¿No le ha pasado que a veces
una cosa en la casa que se podía evitar por una más tantita atención, a veces uno se amuela todo el sistema y tiene que pagar más dinero. A veces era un tornillito que apretar, una manguerita que cambiar. Pero como no tenemos prioridades y tenemos malos hábitos, ahí andamos. Malos hábitos. Y hermanos, la lista es larga. No fue una cosa grandota la que puso en riesgo a Sara. Fue un hábito pecaminoso. Hermanos, hay un libro que quiero recomendarle. Se llama Edwin Lutzer, escribió un libro que se llama Cómo decir no a los hábitos pecaminosos, aun cuando tengas deseo de decir sí. En la introducción él plantea un escenario con 3 cosas. Dice, Dios podría eliminar al diablo y se nos van nuestros problemas. O Dios podría enfriar nuestras pasiones y se nos van los problemas. Dios pudiera protegernos de las circunstancias externas que nos tientan a pecar. Dice el hermano Lutzer, Dios pudiera hacer esto, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las tentaciones, hermanos, hacen 3 cosas. Las pruebas y las tentaciones, primero, prueban nuestra lealtad a Dios. Hermanos, nuestra lealtad a Dios no es probada nada más aquí en la iglesia los domingos. Nuestra lealtad a Dios es probada en cómo usamos lo que vemos, cómo usamos nuestro dinero, cómo usamos nuestro tiempo. Ahí es probada nuestra lealtad a Dios. Segunda cosa, las tentaciones y pruebas desarrollan nuestro carácter. Desarrollan nuestro carácter. Hermanos, las pruebas desarrollan nuestro carácter. Las personas que llegamos a ser, a veces, hermanos, vienen de las pruebas y las tentaciones, las luchas y las dificultades. Hermanos, ¿sí o no? Nuestros mejores maestros fueron nuestras regazones. ¿Sí o no? Muchas veces las personas que somos es porque aprendimos de nuestros errores, porque nos dolieron. Dice el hermano Lutzer, también las tentaciones son la manera en que experimentamos la gracia y el poder de Dios. Hermanos, a veces no buscaríamos a Dios si no fueran por estas cosas. A veces no buscaríamos a Dios si no fueran por estas cosas. Hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos dé gracia. De nuevo, la infidelidad humana, nuestros malos hábitos, no limitan ni estorban a la fidelidad. Pero así como Dios es fiel en protegernos y bendecirnos, la Biblia dice que también Dios va a ser fiel en castigarnos. Si sus hijos no entienden, Dios los va a castigar. Y no porque la tenga con nosotros, sino porque Él es fiel. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos. Y gracias por esta historia. Señor, yo creo que todos hemos experimentado lo que Abraham experimentó aquí. Señor, tú no nos castigas. Muchas veces cuando cometemos errores o cuando estamos a punto de cometer un error, tú nos proteges. Y a veces, Señor, aunque somos desesperados y necios, muchas veces tú nos bendices. ¿Por qué? No porque estamos haciendo bien, sino porque eres fiel. Cuando nosotros, Señor, ponemos tu nombre, cuando nosotros nos decimos cristianos, cuando nosotros nos decimos hijos de Dios, cuando ponemos el nombre de Cristo, tú estás comprometido por tu nombre. Y nosotros a veces, Señor, nos ponemos en situaciones tan riesgosas donde tú nos proteges por tu nombre. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a pensar nuevamente y especialmente ayúdanos a pensar en los hábitos pecaminosos. Estaba comentando una hermana hace un ratito, llevas como 2 semanas hablándome sobre mis hábitos pecaminosos. Y yo necesito tomar acción, Señor. Uno no puede hacerse ciego a sus hábitos pecaminosos. No son las grandes cosas las que van a hacer problemas a nuestras familias. Son esos hábitos pecaminosos. Las cosas que consentimos cada día y cada rato, las que nos van a traer problemas.
Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.